Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el mal uso que se le da al diezmo. Como sabemos, las iglesias adventistas y nosotros como miembros de iglesias adventistas damos el diezmo. Es una obligación dar el diezmo, dar ofrendas, en la medida de lo posible hacer donaciones para la iglesia. Esto está bien, debe ser así. Hay que devolverle a Dios lo que es de Dios. Pero el miembro de la iglesia adventista también tiene derecho a saber qué se va a hacer con el diezmo, qué se van a hacer con los recursos económicos que recibe la iglesia adventista. Es su derecho saber. El miembro adventista tiene derecho a saber cuál va a ser el uso que se le va a dar al diezmo. Sí, hay que dar el diezmo, pero también es importante saber qué se va a hacer con el diezmo. Tiene que ser algo transparente, donde no haya duda, donde no haya corrupción, donde no hayan malos entendidos, donde se pueda saber con claridad, donde se pueda saber claramente qué hacen los dirigentes de la iglesia adventista con el diezmo que reciben los sábados, con las ofrendas, con las donaciones. No debe ser algo inoportuno, no debe ser una pregunta que moleste al pastor o a los líderes de la congregación adventista. No, muy por el contrario. Tiene que saberse qué se hacen con el diezmo. Es importante saberlo. Es importante saberlo para que tanto la organización adventista como los hermanos de la iglesia estén tranquilos. Realmente sientan y sepan que el diezmo está siendo bien utilizado por la iglesia adventista. Así que es una situación que nos debe preocupar saber qué se hace con el diezmo en nuestras iglesias adventistas. La verdad, yo le estuve pidiendo mucho al Espíritu Santo de Dios que me diera fuerzas, que me diera sabiduría para compartir una experiencia. Considero que es una experiencia personal y que creo que tiene que ver con el mal uso del diezmo en iglesias adventistas. Es una experiencia, yo diría, triste, muy triste. Por eso siento que el Espíritu Santo me tiene que ayudar para compartir esta historia real, verídica. La quiero compartir, pero como digo, es una experiencia que me hace sentir mal. Tiene que ver con una familia adventista muy cercana a mi casa. Diría que somos vecinos prácticamente. Es una familia muy adventista que siempre se congrega los sábados, siempre da su diezmo, un buen diezmo, siempre colabora con la iglesia, con donaciones, con ofrendas. Diría que es la mejor familia adventista que se congrega en ese templo el sábado. Pero lamentablemente un familiar de la familia adventista que vive muy cerca de mi casa se enfermó. Realmente es una hija de los señores que viven en esa casa. Se enfermó muy gravemente. Ella no vivía con ellos, vivía como a 60 kilómetros de distancia, vivía sola. Le diagnosticaron leucemia, ya en una fase final. Ya la muchacha
estaba prácticamente desahuciada, ya no había nada que hacer. El médico le dijo: mira, si tienes familia, lo mejor es que regreses con tu familia. Fue sincero, le dijo: ya, no hay nada que hacer. Regresa con tu familia. Regresa con tu familia y que sea lo que Dios quiera, pero regresa con tu familia. Y ella regresó con su familia. Por eso me enteré. Todos en la comunidad nos enteramos: ay, que llegó la hija de estas personas, que está muy mal, que tiene leucemia, y que aparentemente ya no hay manera de salvarle la vida. Todos nos enteramos de esa situación el sábado cuando nos congregamos. Allí estuvo la familia adventista. Intentó mucho los señores de esa familia adventista hablar con el pastor de la iglesia para que visitara a la hermana, a su hija, que ya estaba muy enferma por la leucemia. Se buscó la manera de convencer, diría yo, al pastor para que visitara a la hermana, hablaran, compartieran experiencias relatadas en la Biblia, experiencias de fe, de confianza en Jesús, en confianza en esa vida eterna que nos espera. Pero lamentablemente el pastor sí se había comprometido ese sábado en visitar la casa de la hermana con leucemia, pero con el pasar de los días no fue posible. El pastor muchas veces dio excusas para no ir, que estaba muy ocupado, que tenía otras casas por visitar, que tenía problemas con su carro, que estaban haciendo reparaciones en su casa, que tenía que estar pendiente. Realmente eran como excusas para no ir y visitar a la muchacha enferma. Pasaron los días y realmente ya la muchacha estaba muy, pero muy mal. Muy mal. Estaba desesperada la familia. Llamaban una y otra vez al pastor para que visitara con urgencia. Ya era una emergencia familiar, casi una despedida. Querían que el pastor estuviera allí para que consolara tal vez la agonía de esta muchacha enferma. Mas sin embargo, el pastor no respondía. No respondía. Y estoy hablando de una experiencia reciente, mis hermanos. Esta familia tenía el contacto, el teléfono del pastor de la iglesia adventista. Tenían su WhatsApp. Le enviaron varios WhatsApp. Lo llamaron, pero no atendía, no respondía. Y sí se conectaba, porque me dicen que revisaban el estado. Y sí se estaba conectando. Sí estaba ejerciendo públicamente su ministerio. Pero por razones desconocidas tal vez, no quería responderle a esta familia adventista que necesitaba que el pastor llegara hasta su casa y que hablara un momento con la hermana enferma. Pero no se podían contactar, o mejor dicho, el pastor no quería contactar a esta familia. Resulta que después de tanto intentar, llegó hasta la casa otro familiar de la hermana enferma, su primo. Ese primo había estado en el culto sabático, se congregó el sábado y sabía que el pastor y que la iglesia estaban pidiendo
una mayor colaboración de los hermanos, que dieran más diezmo, que dieran ofrendas, más donaciones, porque tenían que sustituir, cambiar la alfombra, el piso y la alfombra de la capilla de la iglesia. Al parecer estaba muy deteriorada la alfombra de la capilla de la iglesia. Estaba rasgada, había que cambiar toda la alfombra, contratar un servicio para instalar una nueva alfombra. Eran miles de dólares los que necesitaba, y el pastor ese sábado pidió más diezmo, más ofrendas, más donaciones, para que los hermanos colaboraran más. Entonces, este primo que estaba en la casa de la muchacha enferma, pues recordó que le había dicho al pastor que iba a colaborar con $150 para comprar la alfombra y mejorar la capilla, que fuera un lugar más bonito, más presentable para la estadía de los hermanos. Y sí, se pudiera justificar comprar una alfombra para mejorar la capilla de la iglesia. Entonces el primo de la muchacha enferma le dijo al pastor que iba a hacer un cele, un depósito bancario, utilizando una plataforma, un servicio que utilizan bancos americanos para transferir, para depositar dólares. El primo de la muchacha con leucemia iba a depositar $150 a la cuenta bancaria de la iglesia adventista para que compraran, para ayudar a comprar, mejor dicho, la alfombra. Dentro de la desesperación de la familia, porque la muchacha estaba agonizando, el primo que estaba en la casa se acordó que tenía que hacerle el depósito al pastor, y le envió un mensaje por WhatsApp al pastor diciéndole: mire pastor, buenas tardes, ya tengo disponibles los $150 para ayudar a comprar la alfombra. Puedo hacerle el cele, puedo depositarle. Usted me dirá si le hago el depósito. Mis hermanos, 15 segundos después de haberle enviado ese WhatsApp al pastor, el pastor respondió al WhatsApp y le dijo al primo de la muchacha enferma: sí, mi hermano, deposite los dólares, que Dios le bendiga. «15 segundos después apareció el pastor adventista, apareció y le dijo: sí, mi hermano, deposite los dólares, que Dios le bendiga». Sabiendo que la familia de este hombre, que la familia de la muchacha enferma con leucemia estaba intentando desesperadamente comunicarse con él, porque el pastor sí estaba disponible, pero no quiso contestar llamadas, no quiso responder mensajes. Pero para que le hicieran el depósito en dólares de la alfombra, sí estaba disponible el pastor, sí contestó la llamada, sí respondió los mensajes. Este pastor no terminó visitando a la hermana enferma. 3 días después murió la hermana con leucemia. Ya no aguantaba más la enfermedad y murió. El pastor nunca visitó a la hermana, pero sí recibió los $150 para supuestamente comprar una alfombra para la capilla de la iglesia adventista. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado
Hay que tener cuidado, hay que saber quién va a recibir ese diezmo que nosotros damos el sábado. ¿Qué se va a hacer con ese diezmo? Hay que tener cuidado con la moralidad de la o las personas, de los hermanos o las hermanas que van a recibir ese diezmo. Por eso digo, es deber del adventista dar el diezmo. Hay que devolverle a Dios lo que le pertenece a Dios, pero ese miembro también tiene derecho a saber qué se va a hacer con el diezmo. Tiene derecho a saber de verdad qué se va a hacer con el diezmo. No es lo que me informe el pastor. No es lo que me informen el anciano. No es lo que me informen. Es que yo tengo que saber qué se va a hacer con el diezmo. Tengo que saber. Necesito saber. Debo saber. Dios quiere que yo sepa qué va a hacer la iglesia con el diezmo que yo le estoy dando. Ese dinero que le devolvemos a Dios, Dios quiere que nosotros sepamos qué se va a hacer con ese dinero. Y los miembros, los líderes de la iglesia adventista, más que informar, deben incluir a los hermanos adventistas. Deben incluirlos dentro de la gestión interna de la iglesia adventista. No deben quedar por fuera. No es dar el diezmo y ya, la iglesia sabrá lo que hace. No, mis hermanos, ustedes deben saber qué se va a hacer con el diezmo. Tienen que saber qué clase de personas van a recibir ese diezmo. Tal vez son hermanos que solo esperan el dinero, pero por su forma de actuar no reflejan el carácter de Jesús. No son piadosos, no son misericordiosos, no tienen corazón. Dejan morir a otra hermana enferma porque no tenían tiempo, porque estaban ocupados. Pero para recibir dinero, para recibir dólares, sí tenían tiempo, sí estaban disponibles, no estaban tan ocupados. Entonces, el adventista, el buen adventista, debe exigir que se sepa qué se va a hacer con el diezmo. Porque tal vez usted vea mucho más bonita la capilla de la iglesia adventista, con una alfombra nueva, y todos dirán: ¡ay, qué bonito quedó! Bien utilizado el diezmo. Quedó restaurada la capilla, qué bonita alfombra. Pero usted no sabe que ese líder de la iglesia, que ese pastor, que ese anciano dejó morir a otra hermana adventista. No la consoló. Eso usted no lo sabe. Y usted pisa la alfombra. Y usted ora en la capilla donde está la alfombra. Pero usted no sabe que ese líder que pedía tanto diezmo, que pedía tanto dinero, dejó morir a una hermana que necesitaba palabras de aliento, consolación. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque terminamos siendo cómplices de malas prácticas adventistas. Eso no está bien, hermanos. Hay que exigirle a los líderes de la iglesia adventista saber qué se va a hacer con el diezmo. No es solo que nos informen. Nosotros tenemos que comprometernos con la iglesia, saber qué se está haciendo. Y si no nos quieren decir, bueno, hay un problema. Hay un problema. Porque Dios quiere transparencia, hermano. Dios no quiere corrupción. Dios no quiere que se oculten las cosas. Jesús
Nunca fue así. Jesús siempre fue sincero, su ministerio fue sincero, honesto, sin mentiras, sin ocultar cosas. Fue un ministerio abnegado, dedicado a ayudar a su prójimo. Entonces, si una iglesia adventista no está reflejando el carácter de Jesús, bueno, tal vez tampoco merece que los miembros de su iglesia den un diezmo que no va a reflejar el carácter de Jesús. Porque Jesús sí hubiese estado con la hermana que estaba agonizando. Allí hubiese estado Jesús. No lo hubiese dejado sola. Y un pastor, supuestamente pastor, debe reflejar el carácter de Jesús, ser misericordioso. No decir que está ocupado, aunque el sábado sí tiene tiempo antes del sermón para pedir plata a los hermanos. Y nadie dice nada al respecto, es normal, porque nos dicen que tenemos que dar el diezmo y ya. No, hermanos, no, el asunto no termina en dar el dinero y ya, y sentirte bien porque le diste a Dios lo que es de Dios. No, hay que saber qué se va a hacer con eso que le diste a Dios. Si es de Dios, bueno, usted como hijo de Dios tiene que saber qué se va a hacer con esos recursos económicos. Porque tal vez sí compraron la alfombra y tal vez sí mejoraron la capilla, pero tal vez se dio diezmo de más. Tal vez el pastor compró una casa en la playa. Tal vez el pastor construyó un nuevo piso para su casa. Ahora su casa es la casa más grande en el vecindario. Y nosotros no sabemos nada, hermanos. Nosotros damos el diezmo porque lo tenemos que dar. Pero la cosa no queda ahí, hermanos. Tenemos que ir más allá. Exigir cuentas claras. Que todo sea transparente. Porque al final, si nuestra iglesia adventista da mal testimonio, nosotros también estamos dando mal testimonio. Y Dios rechaza el mal testimonio. Dios rechaza la mentira, la charlatanería. Dios rechaza eso. Eso es de Satanás, del enemigo. No se deben jugar con los sentimientos de las personas, hermanos. No se debe jugar con el diezmo. Dar el diezmo, pero saber qué se va a hacer con el diezmo. Porque si no, somos cómplices, hermanos. Somos cómplices de las malas prácticas de nuestra iglesia adventista. Y yo quiero pensar que usted como adventista, si le hubiesen dado a elegir entre comprar una alfombra nueva o consolar a una hermana enferma, usted hubiera elegido consolar a la hermana enferma. Quiero pensarlo. Quiero pensar que es así. Porque la iglesia adventista se puede ver muy bonita, pero tal vez la moralidad de las personas que se congregan el sábado deja mucho que desear. Moralmente hablando, dejan mucho que desear. Entonces, hermanos, hay que dar el diezmo, pero hay que saber qué se va a hacer con ese diezmo. Eso es fundamental, hermanos. No podemos seguir ciegos. No debemos seguir indiferentes hacia el rumbo que toma el diezmo que nosotros damos. Que dicho sea de paso, es fruto del trabajo. Hay esfuerzo para entregar ese diezmo. Hay sacrificio para dar ese diezmo.
Entonces no es justo que la iglesia adventista guarde silencio o no diga toda la verdad, porque esos miembros no son líderes, no tienen por qué saberlo. No, hermano, no, hermano, no es así. Tal vez algunos están acostumbrados a que las cosas en las iglesias adventistas se hagan de esa manera, pero eso no agrada a Dios. Los engaños, ocultar cosas, eso no agrada a Dios. Y Dios lo sabe. A Dios no se le engaña, hermanos. Dios sabe que ese pastor no fue misericordioso y no visitó a la hermana enferma. Dios lo sabe. Así como Dios sabe que se compró una alfombra, Dios también lo sabe. Entonces cuando tú das el diezmo, Dios sabe que tú estás dando el diezmo, pero Dios quiere que tú sepas qué se va a hacer con ese diezmo. Porque, hermanos, si ese diezmo se va a usar para cosas superficiales, para cosas que no reflejan el amor de Jesús, entonces ¿de qué vale dar ese diezmo? ¿Para qué dar un diezmo si no vamos a saber qué se va a hacer con ese diezmo? ¿Podemos estar tranquilos así? ¿Podemos seguir haciendo nuestra vida en la semana sin saber qué hace la iglesia, qué hace el pastor con el diezmo? ¿Nos sentimos bien así, en paz? No creo, hermanos. No creo. No creo que debamos sentirnos tranquilos sin saber el rumbo que va a tomar el diezmo que dimos el sábado. No es una cuestión de entrometerse en asuntos económicos de la iglesia adventista. No se trata de entrometerse. No, hermanos. Se trata de saber qué gestión está haciendo tu iglesia adventista con el diezmo que tú estás dando. Porque eso es de Dios. Porque eso es por y para Dios, le pertenece a Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos derecho a saber qué se va a hacer con lo que es de Dios. Más allá de la organización de la iglesia adventista, más allá de funciones y cargos, y que esto te corresponde a ti, y esto no, y esto lo hace aquel, y esto lo hace aquella, más allá de un formalismo, debe haber transparencia en el uso que se le va a dar al diezmo. Porque si no, entonces nosotros somos culpables, no estamos reflejando el carácter de Jesús. Nosotros somos tan culpables como el pastor que no visitó a la hermana con leucemia. Si al pastor no le importó, a ti tampoco te importó, porque al pastor le importaba su alfombra nueva para la capilla. Y nosotros colaboramos. El primo de la muchacha colaboró con $150. Y no lo hizo por demostrar la doble moralidad del pastor, no lo hizo por eso. Todo lo contrario, se acordó y dijo, ay, yo me comprometí con el pastor el sábado, ya tengo los $150, voy a enviarle un WhatsApp al pastor para ver si se los deposito. E inmediatamente el pastor sí le respondió, le dijo, sí, mi hermano, deposite los dólares, Dios me lo bendiga. Sabiendo que la familia
de este hombre, del primo de la muchacha, estaba insistiendo desesperadamente para que la muchacha no se muriera sin escuchar un consuelo del pastor de la iglesia adventista en la que se congregan los sábados. La muchacha murió y la familia adventista va a seguir yendo el sábado a congregarse y va a seguir dando diezmo. Entonces ahí vienen las dudas, hermanos, ahí vienen las preguntas, ahí vienen los cuestionamientos. Ahí está el problema, hermanos, ahí está el problema. No debemos dar un diezmo a ciegas, sin saber qué va a pasar, qué se va a hacer con el diezmo, no. Tenemos que dar un diezmo consciente. Eso es lo que quiere Dios. Dale a Dios. Pero también debes saber qué se va a hacer con lo que le estamos dando a Dios, porque si no somos cómplices de malas prácticas adventistas. Y seguro que el pastor no te va a invitar a su casa en la playa, no te va a invitar al nuevo piso que construyó en su domicilio. De eso no te vas a enterar, así como no te enteras qué se va a hacer con el diezmo que diste el sábado. Entonces somos engañados y permitimos que nos engañen, porque eso no hay que preguntarlo. Yo di mi diezmo el sábado y ya, o sea, yo le retribuí a Dios lo que es de Él. Ok, hermanos, pero ¿y la iglesia qué va a hacer con esa retribución económica? ¿Sabes qué va a hacer? ¿No te quieren decir los líderes de tu iglesia adventista qué se va a hacer con el diezmo que reciben los sábados? No te congregues. No te sigas congregando en esa iglesia adventista que no es transparente, que no es honesta. No seas cómplice de malas prácticas adventistas. Dios quiere un diezmo consciente, no un diezmo a ciegas, que lo doy y ya, no. Si vas a hacer las cosas, hazla bien, hermanos. No lo hagas por miedo, no lo hagas por obligación. Hazlo de corazón, porque te nace hacerlo, porque quieres conocer el resultado del apoyo a la obra que tú estás haciendo dando el diezmo. Necesitas, hermano, asumir una actitud activa de saber qué se está haciendo con tu diezmo, que es el diezmo de Dios, pero es fruto de tu trabajo, porque bastante que trabajas, ¿verdad?, para dar ese diezmo el sábado. Entonces no es bueno que se mantenga engañado al hermano de la iglesia el sábado. Eso no está bien, eso no agrada a Dios. Cuentas claras, hermanos, cuentas claras. Debemos dar el diezmo, pero saber qué se va a hacer con ese diezmo. Así que esa es mi reflexión para hoy, hermanos. Le doy gracias al Espíritu Santo porque pude compartir esta historia muy triste, la verdad, pero que yo sé que pasa en muchísimas iglesias adventistas, hispanas. Aunque usted no lo sepa, hermano, pasa. Está pasando justo ahora un mal uso del diezmo. Y nadie dice nada porque eso no me corresponde a mí saberlo. Para eso están los dirigentes de la iglesia. Dios quiere y no tengas que pasar tú por una situación como pasó esa familia, mis vecinos, para que te des cuenta la doble moralidad de muchos líderes adventistas. Ojalá y no tengas que pasar por eso. Ojalá y no tengas que dudar si de verdad vale la pena dar el diezmo el sábado en esa iglesia. Ojalá y no pases por eso. Pero eso pasa. Por eso es bueno saber, es bueno interesarse, mostrar interés
en saber qué se va a hacer con el diezmo, para no ser cómplices de personas que en vez de reflejar el carácter de Jesús, reflejan el carácter de Satanás. Y mientras más diezmos reciben, más se olvidan de Dios, más son del mundo. No debemos ser así, hermanos. Diezmo consciente. Así que, hermanos, los invito a reflexionar, los invito a asumir una actitud activa, a estar muy pendientes de qué se hace con el diezmo que usted deja el sábado, y sobre todo a saber que lo que es de Dios cuando Jehová santifica lo que le damos. Pero a veces sí se da mucho, pero eso mucho que se da no está santificado por Dios, eso no sirve. Para los ojos de Dios, si ese diezmo no está realmente santificado por Dios, entonces no sirve, hermanos. No sirve. Para que el diezmo tenga valor en nuestras iglesias adventistas, tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Tenemos que tener integridad moral para saber y hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Así que muchas gracias a todos por ver este video. Me despido y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.